Muchos fichajes de invierno para el Castilla y principalmente la mayoría vienen del propio Real Madrid. Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Imagino que no muy contentos después del baño que nos pegaron en el Clásico, pero ¿qué queréis que os diga? A mí absolutamente nadie me va a amargar este dulce que es el del Castilla, ¿no? 3 partidos consecutivos en el Di Stéfano con victoria y además por tercer año consecutivo en el primer partido del año el Castilla obtiene una victoria y así queda la clasificación y es que me da un gustirrinín decirlo porque creo que me estoy tirando un triple, pero si no me equivoco es la primera vez en la que el Castilla no duerme en la zona de descenso en toda la temporada y llevamos ya una vuelta entera en Primera Federación. Así que, repito, nadie, absolutamente nadie, me va a amargar un dulce. Y yo os iba diciendo, y os lo he ido diciendo prácticamente en todo lo que llevamos de campaña con el Castilla, que la segunda vuelta, lo más seguro, es que iba a ser mejor que la primera. Y no por nada, no porque la primera haya sido lamentable, que lo ha sido, o bueno, lamentable, que haya sido bastante mala, que lo ha sido. Y tampoco por esto que se dice de que los filiales en la segunda vuelta compiten mejor, porque eso para mí no tiene sentido y es muy debatible y depende mucho del equipo en cuestión, de la categoría y de las circunstancias. Pero sí principalmente por la recuperación de jugadores importantes, los fichajes de invierno particulares, no solamente los fichajes como tal, que ahora al final del vídeo, dentro de un ratito, hablaremos un poquito de esto, ¿no? Principalmente por los jugadores que recuperas, jugadores que este año iban a ser fundamentales y que no han podido jugar prácticamente nada. El primero, Jacobo Ramón, o sea, fichajazo en la parte de atrás. Además, Jacobo iba a ser el jugador que iba a hacer el papel que a día de hoy está haciendo Raúl Asencio en el primer equipo. Y no has podido disfrutar de él prácticamente nada durante toda la temporada. De hecho, no digo que sea casualidad, pero sí que hay causalidad de que en los 2 partidos que ha jugado Jacobo Ramón con el Castilla, 2 victorias. Una fue la del Hércules, que estuvo en el Di Stéfano ese partido, por cierto, y este ante el Alcoyano, 2 equipos además de la provincia de Alicante, pero eso sí que es casualidad puramente. Pero además de que le preguntaron a Raúl en rueda de prensa por esto, y obviamente, ¿qué te va a decir Raúl? Está encantado de recuperar tanto a Jacobo como a Manuel Ángel, ¿no? Primer capitán del Castilla, y que por cierto, primera titularidad del año por todos los problemas físicos que ha ido arrastrando, o sea, son bendiciones. Son absolutas bendiciones para Raúl, son absolutas bendiciones para el equipo y 2 jugadores que te elevan muchísimo el nivel y el techo competitivo del equipo. Además, el de Jacobo en concreto, porque al final el de Manuel Ángel, aunque es un jugador, como Raúl cataloga, diferente y especial, y creo que todos lo hemos visto en su paso por la fábrica, que es un jugador diferente, un jugador que tiene muchas cosas y mucho que demostrar, pero el de Jacobo en una zona en la que el Castilla estaba siendo muy débil. Y además no solamente tiene el fichaje de Jacobo Ramón, también tiene el fichaje de Diego Aguado, que tras reincorporarse de esa Supercopa con el primer equipo, va a ir directamente a parar en dinámica de Castilla, igual que por ejemplo Yáñez, aunque Yáñez ya estaba y ya era un habitual. Además también como nota positiva, no solamente la victoria, el salir del descenso, las buenas sensaciones de 3 partidos en casa consecutivos ganando, que es algo súper positivo, es que vas a dejar atrás esos problemas de la alineación indebida, porque has hecho 2 inscripciones, una es la de Mario Rivas, que ya os lo dije, ya se había pasado de minutaje o sea, ya había jugado más de 10 partidos, más de 45 minutos, por lo tanto, ya tiene ficha de Castilla. Quique Ribes, además, también tiene ficha de Castilla. Entonces, esos problemas de alineación indebida, más la recuperación de Jacobo Ramón y de Manuel Ángel, parece que ya va Raúl a poder tener un poquito más de margen de maniobra a la hora de confeccionar los 11 y luego, sobre todo, de los jugadores que salen desde el banquillo. Andrés Campos, en teoría ya va a estar para esta jornada contra el Betis Deportivo, que ahora también hablaremos un poquito de este partido, de lo que se viene este partido contra otro gran filial de las grandes canteras de España, que es el filial del Betis, que está haciendo un temporadón en Primera Federación. O sea, en teoría Andrés Campos también va a volver, un jugador que también puede ser súper importante, o sea que ya podemos ir un poco teniendo más margen de maniobra. Y además, como anécdota, algo interesante es el debut de Bruno Iglesias con el Castilla esta temporada. Os di bastante la turra en las primeras jornadas, hablando de que, oye, pues Bruno podía ser una pieza importante, de que por su perfil podía ser interesante, y bueno, pues debutó un tanto agridulce porque luego duró muy poquito en el campo y se lesionó, y eso fue un poco como sí pero no, ¿sabes? Y luego también es verdad que debutó Baba Diocú, que yo os lo decía también a principio de temporada, creo que fue en el partido contra el Villarreal B, os decía que, oye, no te digo que, pues, con los problemas que había de que no había cambios de garantía, sobre todo arriba, no estaba Yáñez todavía en dinámica, Jeremy de León lesionado y tal, decía, bueno, pues, la opción de Baba Diocú, por simplemente
tener un tío ahí rápido y tal arriba, que por lo menos te dé un poquito de oxígeno, no era mala opción. Y mira, por lo menos ahora, pues ha debutado con el Castilla, así que una noticia realmente buena y realmente positiva. Hablando de incorporaciones, no solamente las propias del club, que la de Manuel Ángel, Jacobo o Andrés Campos y bueno, Borja Alonso, que entiendo que tampoco tardará en volver, y Jeremy de León, que también se le esperaba para 2025, que son incorporaciones muy buenas para reforzar el equipo, son las externas, ¿no? La primera, la de la Mini Fati, que ya se hizo oficial, ¿no? Y yo os decía que el Real Madrid no iba a fichar propiamente jugadores dejándose pasta. La Mini Fati no cuenta, la Mini Fati además ha costado 90.000 o 100.000 euros, que sí, para una persona normal es mucho dinero, pero para el Real Madrid como club y como fichaje, inversión de futuro, pues no es una cifra que te condene a una posible pérdida muy grande y tal, no conlleva un gran riesgo económico en ese sentido. Además, yo os lo decía, la Mini Fati no viene para jugar en el Castilla, o no iba a venir para jugar en el Castilla pese a que todos los titulares te querían vender, o todos los medios te querían vender esto. O sea, la Mini Fati es juvenil y seguramente vaya principalmente para tener minutos con el C, principalmente con el C. Ojo que puede ser que el año que viene, o incluso a final de temporada, si el Castilla necesita, pueda estar con el Castilla, pero vamos, yo en teoría, salvo una irrupción tremenda en cuanto al nivel que ofrezca, creo que va a ser un jugador previamente del Real Madrid C. Y luego aparte, sí que han salido otros nombres, sobre todo en la parte de arriba, delanteros centros, el de Alan Godoy, el delantero del Club Deportivo Eldense, que estuvo este año a préstamo en el Nastic, un jugador que a mí me gusta mucho y creo que elevaría muchísimo el nivel del equipo. Creo que con Víctor Muñoz, por cierto, doblete espectacular esta semanita, 5 goles, 4 asistencias para el pelirrojo de verdad, porque Jeremy de León es el pelirrojo falso, o sea, Víctor Muñoz es el pelirrojo de verdad. Son cifras ya bastante buenas y luego sobre todo también darte una victoria muy importante. Gonzalo, máximo artillero de la categoría, poquito más que decir, el año que viene, si no se queda en el primer equipo, pues va a ser un jugador y carne de primera división y de equipo. No de equipo tal, va a ser de equipo bien, porque es un jugador que pinta tremendo, y yo ya digo, ojalá se quede en el primer equipo evidentemente, pero va a ser un jugador que apunte bastante más alto. Para acompañar a un tío de estos, Alan Godoy, creo que te subiría muchísimo el nivel, pero entiendo que si el Eldense te pide 1 millón y pico, 2 millones, yo os lo he dicho siempre, o sea, el Real Madrid no va a desembolsar una cantidad que como esta sí que conlleve un riesgo económico, pero sí que puede haber una pérdida relativamente grande, porque si luego Alan Godoy no sale bien, no va a tener prácticamente retorno porque no es un jugador que tenga tanto nombre, ¿no? En ese sentido. Si no quisieron pagar 1 millón de euros por Iker Bravo, para que os hagáis una comparativa, que era el delantero más prometedor o de los más prometedores del panorama nacional, dudo que paguen 1 millón y pico, 2 millones por Godoy, ¿no? Por eso, un poco esto. También ha salido otro nombre muy interesante, que es el de Rodrigo Mendoza, el futbolista del Elche, la joven promesa del Elche, que ya lleva un par de añitos, más bien el año pasado sobre todo en dinámica de segunda, del primer equipo del Elche, y lo digo porque tengo un amigo abonado al Elche, o sea que conoce bastante bien al jugador en cuestión y tal, y me habla muy bien de él, de su nivel y todo esto, pero más de lo mismo, o sea, ¿qué te va a pedir el Elche por un jugador de los más prometedores que tiene en la plantilla? Y más si viene el Real Madrid, que os lo digo siempre, cuando el Real Madrid va a comprar un jugador siempre le piden muchísimo más porque saben que es un club que tiene dinero, vaya, pues como a cualquier club grande, cuando va a pescar en un pequeño, el pequeño quiere sacar la mayor plusvalía posible y esto tiene más años que la tos. Entonces, claro, no creo que el Real Madrid esté dispuesto a dejarse 1 millón y pico o 2 millones o algo así por un jugador para reforzar el Castilla si no le ven claramente un potencial digno para ir al primer equipo o que a futuro, porque sea una gran oportunidad de mercado o el chaval acabe contrato en el 26, que en el caso de Rodrigo Mendoza es algo así, es que acaba contrato en el 26 y por eso el Madrid lo mismo le quiere apretar al Elche y tal. Pero quitando una gran oportunidad de mercado, dudo que el Real Madrid se meta en una operación para el filial, repito, para el filial, que de 1 millón y pico, 2 millones de euros o cosas así. Es que lo dudo muchísimo porque al final, os lo he dicho siempre, el Castilla está para lo que está y está para esto, para sacar dinero. Entonces no van a meterle dinero ahí porque lo que quieren es sacar beneficio, no gastarse dinero para reforzar el filial en este caso. Sí que ha salido otro nombre interesante que es el de Cofane, el delantero del Albacete, que también está en dinámica de primer equipo, aunque en segunda división no tiene mucho protagonismo, pero más de lo mismo, es un chico que es juvenil y vendría para jugar o en el Juvenil A o para reforzar el Real Madrid en segunda federación, que no quita que si luego lo hace bien pueda ir al Castilla o pueda estar en dinámica de Castilla, no digo que no, pero no es el objetivo inicial, igual que con la Mini Fati, o sea, vienen a jugar Juvenil A o Real Madrid C principalmente en segunda federación para reflotar un poquillo el Real Madrid C. Entonces eso, es un poco lo que quería hablaros. Y nada, simplemente pincelada final. Nos enfrentamos al Betis Deportivo esta semana. Yo os digo que en la ida, que además fue en la Ciudad Deportiva Real Madrid, no fue en el Di Stéfano, por aquel hongo que afectó el césped y todo esto, se jugó en la Ciudad Deportiva. El Castilla hizo un partido muy serio, compitió muy bien,
Tuvimos oportunidad de ganar, fuimos muy superiores, fallamos un penalti que era el 2-0 y que yo creo que fue, lo falló Gonzalo además, fue lo que no nos dejó cerrar el partido. Y ellos en la única llegada que tienen así realmente clara, que es un cabezazo de Destiny, acaba en gol. O sea, fuimos superiores, merecimos más, pero ellos tienen una gran pegada arriba, lo exhibieron, lo aprovecharon y sacaron un buen empate en la Ciudad Deportiva Real Madrid. Vienen de perder 5-1 con el Hércules. Yo siempre lo digo, esta categoría es impredecible y nunca se sabe lo que va a pasar y sin saber el contexto. O sea, es que aunque sepas el contexto, que un equipo vaya más alto, otro equipo... No se sabe. Esta categoría es así, se juegue fuera, se juegue en casa, es impredecible. Y nadie, absolutamente nadie, te va a acertar una quiniela entera de Primera Federación. Absolutamente nadie. Será una locura. Entonces yo os digo eso, que sería un buen momento para segunda victoria consecutiva. No lo hemos hecho todavía durante toda la temporada. De hecho, no hemos ganado todavía fuera de casa, así que pues mira, también sería un buen momento para empezar. Así que nada, chicos, esto ha sido un poco, pues eso, todo el cúmulo de noticias que han salido del Castilla. Después de ese partido, que será viernes, viernes, nos veremos en directo, seguramente. Estaremos haciendo directillo por aquí después del partido del duelo de filiales, del Betis Deportivo contra el Castilla. Así que nada, os espero a todos y bueno, pues seguiremos analizando un poquillo todo lo que vaya saliendo de todas las noticias del equipo. Así que nada, si te ha gustado, pues me dejas un like, me comentas evidentemente lo que te apetezca y lo que absolutamente quieras. Ya digo, a mí el primer equipo no me amarga ningún dulce y esta posición clasificatoria actual del Castilla no me la amarga ni Dios, os lo digo en serio, no me la amarga ni Dios. Así que nada, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!